¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenidos a la ficha número 15 para los alumnos de tercero y secundaria A, D, E y F. Entramos ya a la etapa de la Edad Moderna en la historia de la Iglesia, titulada esta ficha número 15, la Iglesia Protestante y el Concilio de Trento. ¿Qué aprenderemos? Tenemos esta competencia. Construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. La capacidad conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y trascendente. Y el propósito exacto es reconoce el proceso de esta ruptura en la unidad religiosa y cultural de la cristiandad, pero vamos a resaltar la obra de la reforma de la Iglesia en Trento en la defensa de la transmisión de los ideales del Evangelio. Continuamos. Yo les pido como primera actividad que reflexionemos estos dos extractos de este documento de la Iglesia del decreto sobre el comunismo. Dice, en esta una y única Iglesia de Dios, ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas escisiones, divisiones, ¿no?, que el apóstol condena con severidad. Pero en tiempos sucesivos van a surgir discrepancias mayores, o sea, que no se van a poner de acuerdo, separándose de la plena comunión de la Iglesia Católica, no pocas comunidades, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, ¿no?, de ambos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia que surge. Ese es el número 3. También les pido el número 6 del mismo documento. Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, cambio, de la que la Iglesia misma en cuanto a institución humana y terrena tiene siempre necesidad. Frente a estos dos textos me escriben sus conclusiones de ambos textos, ¿no? Puede ser una o dos conclusiones y cuál es la relación entre ambos. Esta imagen representa un poco los cambios que se ven en el siglo, en la edad moderna, ¿no? Por ejemplo, hay monarquías autoritarias que buscan imponerse, ¿no? Tenemos acá, se lanzó la exploración, y la colonización de continentes, ¿no? La era de este gran despertar de los descubrimientos de nuevas tierras en América, ¿no? Cuando Sebastián Elcano comienza a bordear la tierra, ¿no? Son signos del comienzo de una nueva era, tanto para la historia de la Iglesia como para la historia humana. Al mismo tiempo, Europa vuelve su mirada a la antigüedad clásica, griega y romana, ¿no? Vamos a ver el resurgir del Renacimiento, este movimiento cultural que proporcionó a la humanidad la impronta de este renacer, de traer la cultura grecolatina, ¿no? Acá vemos, aparte de las exploraciones y colonizaciones que buscan nuevas rutas, también tenemos la gran esplendor cultural, como hemos dicho, con el Renacimiento, también la imprenta, vamos a ver, y se va a dividir esta reforma, que es el tema central. Va a haber estas iglesias de Martín Lutero, de Juan Calvino en Francia, del rey Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Bien, acá se van estas guerras de religión, lamentablemente, y va a terminar con la aparición de 3 iglesias protestantes que se separan de la Iglesia Católica. Continuamos. Este pasaje, ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, va a consistir en este avance de la razón, este culto a la diosa razón y al cambio de la economía natural por la monetaria, viene el comercio y empieza la moneda, la burguesía, que es la clase que surge en la Edad Moderna, va a fortalecer su fuerza, su poder. El campo, que era antes el centro socioeconómico de la comunidad medieval, ahora se pasa a la ciudad como el eje de la sociedad de esta etapa renacentista, ¿no? Este movimiento, el ideal de renacimiento, ¿no?, que hace referencia a la cultura de la humanidad. La literatura va a liberarse de lo religioso y se constituyó en la práctica social, ¿no? Ya el tema religioso no va a ser el tema de la literatura, sino el hombre en sí. La cultura de transición he titulado. Italia se adelanta 2 siglos al resto de Europa en la resignificación de un mundo clásico, y hemos dicho, renacimiento viene de esta palabra de renacer, de traer los ideales de la cultura greca,
bueno, Greco, Grecia y Roma, ¿no? Se independiza del sello de la Iglesia y el modelo clásico reaparece con los sentidos que conviene a esta nueva clase social, que es la burguesía, que es la sociedad de los comerciantes, los que vivían en la ciudad, esos son los burgueses. Se valora el uso de la razón y la experiencia y el ideal renacentista sobre todo se ve en Florencia, ¿no? Ya que en el siglo XVI los modelos, los cánones de Italia renacentistas se imponían de manera internacional en todo el mundo. Entonces, Renacimiento y humanismo van a ser estos movimientos que van a generar un sentido de mundanidad, que va a valorar más lo terreno. Acá tenemos la imagen del rey David, ¿no? Escultura de Miguel Ángel, que en su exaltación de la belleza del cuerpo humano retoma el ideal griego, ¿no? De esta armonía. El humanismo, que es un antecedente al Renacimiento, que viene junto con el poder de la burguesía europea, vuelvo a repetir, la burguesía es la clase social que vive en las ciudades, el comercio. En la Baja Edad Media surge el humanismo a través del cual la burguesía encausa su visión del mundo, ¿no? El ideal del humanismo será el hombre y el medio más adecuado para encarnarlo era la razón, y la literatura europea se va a apropiar de esta novedad. Tenemos acá este dibujo de Leonardo da Vinci que refleja mucho que el hombre es el centro, ¿no? El ideal del hombre moderno es el negocio, es el lucro, el afán de lucro. Ya no es como en la Edad Media, que el ideal era la santidad. La imprenta, ¿no? Tenemos acá Gutenberg, que está en la primera imprenta, que va a propalar, que eso es algo bueno, la cultura, los libros, todo se propala con mayor fuerza, ¿no? Así se difunde rápidamente, por ejemplo, el libro del Príncipe de Maquiavelo, el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Acá, bueno, ejemplo, imágenes de las primeras impresoras. La imprenta. ¿Cuáles fueron las causas para el cual surge la iglesia protestante? Primero, el cisma de Occidente, vimos en la clase anterior, generó una crisis en la unidad de la iglesia, ¿no? Disminuyó con esto el prestigio del papa y su autoridad al ver tres papas al mismo tiempo, recuerden en la ficha anterior. Otro va a ser que existía abusos dentro de la iglesia que reclamaban un remedio, ¿no? Se reunió el concilio de Letrán, pero nada positivo se logró. También la situación más crítica se dio en Alemania, que quedaba el resto de esta herejía husita que contradecía la autoridad del Papa, ¿no? Corría también doctrinas en contra del Papa que recuerdan las anteriores luchas, ¿no? Los grandes bienes de la iglesia despertaban también la codicia de nobles y plebeyos, ¿no? Porque si no triunfaba la iglesia católica en ciertas zonas de Europa, obviamente que los reyes se quedarían con sus propiedades. Por favor, este es un tema que tendríamos que revisar bastante. En este ambiente crítico apareció Martín Lutero, que queriendo hacer una reforma, él va a separarse de la iglesia. Martín Lutero, acá una pequeña biografía de Martín Lutero. Él es agustino, alemán, de familia humilde, se ordenó sacerdote en el año 1507, hombre muy inteligente, de palabra fácil, una buena oratoria. Estudió teología en la Universidad de Wittenberg. Siempre experimentó esta angustia, dice, ante el pensamiento de la muerte, su angustia ante el juicio de Dios y de la salvación, sus ideas acerca de la libertad humana y del pecado, de la interpretación de la Biblia, sus cuestiones sobre la teología, van a entrar en pugna, en diferencia con la Iglesia Católica, y que como consecuencia se va a dar una crisis, que él empezó a pensar y a convencerse de la dificultad. Él decía, qué difícil es observar la ley de Dios. Y creyó encontrar en San Pablo un extracto de la carta de San Pablo donde dice, lo único que salva es la fe en Jesucristo. Por lo tanto, para salvarse bastaba la fe, ya no las obras. Y en una visita que hizo a Roma vio más claramente, según Martín Lutero, la necesidad de reformar la iglesia. No creyendo que la iglesia se pudiera reformar a sí misma, quiere él reformar a la iglesia sin el Papa, al margen del Papa. Pero en vez de reformarla verdaderamente, lo que va a conseguir Lutero es dividir la iglesia. Por eso yo no considero que el título para Martín Lutero sería Reforma Luterana, porque él no está cambiando nada. Él se salió de la iglesia. Reformar es quedarte dentro y cambiarla. Por eso él dice que
Él finalmente lo que va a lograr es la división de la iglesia, no la reforma. ¿Cómo se da este rompimiento con Roma? A ver, dice el Papa León X concede la indulgencia a los que contribuyesen con una limosna a levantar la nueva iglesia madre de la cristiandad. Indulgencia es el perdón de los pecados. Entonces, el Papa quiere construir la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, en Alemania y muchas partes de Europa van a ver, se encarga los dominicos, esta congregación fundada por Santo Domingo de Guzmán en la Edad Media, de publicar esta indulgencia, ¿no? De invitar a las personas al arrepentimiento de sus pecados. Pero ¿cuál es la novedad que trae estas indulgencias en la época de Martín Lutero? Dice, el dominico Texel anunció este perdón, esta concesión papal del perdón de los pecados en Wittenberg, Alemania, y Lutero la consideró como un abuso y protestó abiertamente, llegando a colocar en la puerta de la iglesia 95 tesis o proposiciones contra las indulgencias que dio el Papa. Con este hecho se inicia una serie de acciones contra el Papa. Al año siguiente, el Papa pues le invita al cardenal Cayetano para conseguir que se retracte, que se rectifique de estas 95 tesis o proposiciones que puso Martín Lutero. Lutero no solo no se retracta, no accede, sino que hace sus ataques más fuertes contra el Papa, y entonces León X condena a Lutero, con la bula Exsurge lo excomulga, ¿no? Y ese documento, Lutero, desafiando la autoridad del Papa, lo quema públicamente, ¿no? Y lo excomulga. Y así se consuma la ruptura entre Lutero y la Iglesia Católica. Y podemos decir que ha nacido el protestantismo. Por ejemplo, Lutero escribió dentro de sus 95 tesis esto, ¿no? ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es mayor que la de muchos grandes ricos, no edifica al menos la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de hacerlo con el dinero de los pobres fieles? La indulgencia por la que los predicadores prometen grandes méritos no tienen más que uno, el de entregar dinero. Hay que enseñar a los cristianos que lo que se da a los pobres o presta a los necesitados es mejor que ganar indulgencia. Martín Lutero. O sea, las indulgencias era el pago que darías a la iglesia por el perdón de los pecados, y con ese dinero se construiría la basílica para poder guardar los restos de tantos cristianos que murieron producto de las persecuciones. Y Martín Lutero protestó contra esto. Pero ¿qué sostenía la doctrina de Lutero? Yo les he puesto básicamente 5 puntos, y debajo de cada punto les he puesto ahí lo que dice la iglesia. Si para Lutero el pecado original ha corrompido totalmente al hombre, y por ello todo lo que el hombre hace es pecado, además a consecuencia del pecado original el ser humano ha perdido la libertad y es incapaz de obrar el bien. Tú eres incapaz de hacer algo bueno. ¿Qué responde la iglesia? El magisterio de la iglesia, en cambio, enseña que el pecado original solamente debilita al hombre, pero el hombre puede hacer el bien con ayuda de la gracia, aunque le resulte difícil. El hombre quedó sí herido por el pecado, pero no está muerto para obrar el bien. Esa es la respuesta que le da la iglesia a Lutero. La segunda proposición de Lutero de su doctrina: la salvación nos viene solo por la fe. Ya lo había mencionado, las obras buenas no son necesarias para la salvación, porque el hombre ha caído, es incapaz de realizar obras buenas, entonces Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados. Para salvarse solo necesitas la fe en Jesucristo. Esto lo saca malinterpretando un texto de Pablo, ¿no? En una de sus cartas, en la carta a los romanos. La respuesta de la iglesia es: la iglesia afirma la necesidad y el valor de las obras buenas. Las acciones humanas admiten una calificación moral. Si yo robo, mato, es una acción moral negativa. Entonces, es decir, pueden ser buenas o malas, dignas de premio o dignas de castigo. Entonces, esta es la respuesta de la iglesia. Número 3 en su doctrina: la Sagrada Escritura, la Biblia, es la única fuente de revelación divina. O sea, todo lo que Dios ha contenido solo está en la Biblia, no hay otra fuente. Y cada cristiano puede interpretar la Biblia libremente, el libre examen, la libre interpretación. O sea que no, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Nosotros creemos que las fuentes de la revelación sí está bien en la Biblia, pero aparte está la tradición, la fuente oral, y que el legítimo y único intérprete autorizado de la revelación de lo que Dios comunicó al hombre es solamente Jesucristo, representado en el magisterio de la iglesia.
Número 4. Lutero dice, la iglesia es una realidad solamente espiritual. O sea, no es una institución humana. Por lo tanto, al decir eso está negando la jerarquía de la iglesia. Por lo tanto, es una invención humana para Lutero. Además dice que hay solo 2 sacramentos, no 7. El bautismo y la Eucaristía solamente reconoce. Pero negando en la Eucaristía el carácter sacrificial. O sea, en la Eucaristía niega la transubstanciación. En la Eucaristía él niega que realmente esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Suprime también el celibato de los sacerdotes, o sea, el sacerdote se puede casar, y también le niega el voto religioso, por ejemplo. Incluso Lutero se casó con una monja, una ex monja, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Los católicos afirmamos que la iglesia es de institución divina, sí, pero también es humana. Y aparte no son 2 los sacramentos, son 7. La misa es verdadero sacrificio, pues en ella se renueva el sacrificio de Cristo en el Calvario. 5. Es ilícito, o sea, para Lutero no está permitido el culto a la Virgen María y a los santos. Para Lutero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Para la Iglesia está cierto, Cristo es el único mediador, pero el culto a la Virgen es bueno y agradable a Dios, pues ella es la Madre de Dios e intercede por nosotros. Los santos es una manera de imitar a los santos, no es que los santos reemplacen a Jesucristo para nada. Bien, acá está lo que dice Lutero y la respuesta de la iglesia debajo. La extensión, o sea, no, la doctrina de Lutero no se queda en su país, en Alemania. A ver qué pasa. Carlos I de España y también Carlos V de Alemania, la misma persona, quiso someter a Lutero primero por las buenas y le invitó a retractarse como lo hizo anteriormente el Papa en la Dieta de Worms, pero él no quiso hacerlo, entonces el mismo emperador lo destierra. Pero Lutero se refugia de incógnito en un castillo, dedicándose a traducir a su modo la Biblia, ¿no? La tradujo al alemán y a publicar una serie de escritos contra la Iglesia. Entre tanto, esta falsa reforma de Lutero tiene sus primeros frutos. Lamentablemente, clérigos, sacerdotes, clérigos y frailes relajados que no tenían esta misión de evangelizar, van a colgar sus hábitos, llamámoslos así, y se salen y emprenden una vida de pecado. Caballeros empobrecidos, ¿no? Gente que es de la clase media, se lanza a la revolución con la vista puesta a los bienes de la iglesia, porque si la iglesia luterana vence, se apropia o vence como iglesia mayoritaria en Alemania, sí van a quedar con los bienes de la iglesia. Mucha gente se pasó a la doctrina luterana no por un tema de ver una mejor conversión y llegar a una doctrina real de Dios, sino por quedarse con las propiedades de la iglesia. Entonces los campesinos, exasperados por la miseria que les reducen las guerras y seducidos por las ideas de Lutero, se levantan también en armas y solo en 2 años se destruyeron más de 2000 castillos y conventos por obra de los luteranos. Para frenar todos estos males intervienen los grandes príncipes y aplastan a los campesinos, pero no desaprovechan la ocasión. Se adhieren a Lutero y sin escrúpulos se posesionan, se quedan con los territorios de obispos y abadías. Las guerras de religión, al resultar inútiles todas las discusiones, ¿no? Tratar de que Lutero se retracte, se echó de mano a las armas, empiezan las guerras religiosas. Los protestantes formaron la Liga Desmarcada, ahí se reúnen ellos, y a su vez los católicos se agruparon en torno a ejércitos imperiales, ¿no? Determinados emperadores apoyaron a la iglesia, no todos. El hecho más sobresaliente de estas guerras fue la victoria de Mühlberg, ganada por los católicos capitaneados por el gran duque de Alba. En este combate cayeron prisioneros muchos principales caudillos y protestantes, pero se malogró el fruto de la victoria por la traición de Mauricio de Sajonia. Todo esto va a ocasionar muchas guerras, muchas muertes de ambos lados. Incluso se dice que en un momento el Martín Lutero se arrepiente porque él era un agustino, era de la iglesia, era un monje. Él nunca quiso esta guerra, él va a propiciar que se quemen iglesias, sino sus seguidores
sus seguidores van a exaltar. Yo puedo decir realmente que Lutero nunca quiso quemar y maltratar a ningún miembro de la Iglesia Católica, solamente quiso un cambio, pero sus seguidores van a exaltar, van a usar a Lutero para quedarse con las propiedades de la Iglesia. Carlos V, cansado de la guerra, firmó con los estados alemanes la paz de Habsburgo, y en virtud del cual se dejaba plena libertad religiosa a los protestantes. O sea, si ellos querían hacer sus rituales, sus creencias, podían ponerlos en práctica y nadie les iba a decir nada. No se les iba a perseguir. Y quedaban dueños de los bienes robados de la iglesia. Si tomaron un convento, una abadía, se quedaban con ellos. Quedó admitida la libertad religiosa en Alemania, en todos los estados del Imperio Alemán, aunque solo podían elegir los príncipes y los súbditos, debían seguir los religiosos de sus... O sea, si un príncipe hacía luterano, sus súbditos tenían que pasarse esa religión. Se reconocía la secularización de los bienes de la iglesia. ¿Qué quiere decir secularización? De que el Estado se quedaba con los bienes de la iglesia, pero no se permitía ninguna en el futuro. O sea, lo que se habían quedado hasta ese momento, con eso se quedaban. Después de 1535, no, solamente con lo que se quedó en ese momento. Todo conflicto entre los católicos y luteranos sería resuelto por medio de un arbitraje, de alguien que medie, ¿no? Un árbitro. Se reconoce oficialmente el luteranismo y se difunde por Suecia, por Noruega, por Dinamarca. Juan Calvino, vemos un ejemplo de que estas ideas de Lutero no se quedaron solamente en Alemania, sino pasan a Francia. Su tesis está directamente influida por la de Lutero, pero la ha adaptado de una manera más severa. Y aparte, para complacer a esta nueva clase social que vivía en las ciudades, la burguesía. Hay diferencias muy notables, dice, por ejemplo, Martín Lutero dice, su creencia en la predestinación, esto no lo tiene ni Lutero ni Enrique VIII. El hombre dice, no puede hacer nada para salvarse. Debe tener fe en Dios, ya, hasta ahí parecido a Lutero. Y es un ser en ser uno de los elegidos, pero tiene que demostrar con sus actos que es digno de salvación. Dios dota a algunos hombres con el don de la fe. O sea, tú ya naciste para el mal, morirás mal, o naciste para el bien, morirás como una persona buena. O sea, no puedes hacer nada por salvarte, ya estás predestinado. Lo que más dignifica al hombre es el trabajo, decía Calvino. Entonces, una reforma fundamentalmente para la burguesía y justifica pues el enriquecimiento, ¿no? Que tienes que trabajar, trabajar y trabajar y acumular, acumular dinero. Entonces, toda actividad humana es bien vista por Dios. Préstamo, intereses, todo lo que favorece el desarrollo de este nuevo sistema económico del capitalismo que ya está surgiendo para este periodo. Pero igual que Lutero reconoce solo dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Calvino fundó una iglesia que con sus seguidores en las que los fieles eligen a sus mismos ministros. Uno de los ideales de Calvino, acá tenemos, nada hay más desagradable que un hombre ocioso y que no sirva para nada, que no aproveche ni a sí mismo ni a los demás y parezca no haber nacido sino para comer y beber. Es cierto que la ociosidad y la indolencia han sido condenadas por Dios. Bueno, es algo rescatable, ¿no? Mucho exaltaba el trabajo, pero ya como demasiado, ¿y en qué momento se dedicaban a la oración? Bueno, zonas de expansión de las ideas de Calvino, Suiza, Francia, ahí están los hugonotes, en Escocia se les llama presbiterianos y en Inglaterra se llama puritanos, ellos son los que llegan en mayoría a las 13 colonias, al futuro Estados Unidos, ¿no? Los puritanos. La vestimenta es sencilla y sobria, ¿no? De los puritanos, una facción radical del protestantismo, constituye una forma de repudio ante la opulencia y la riqueza de la Iglesia Católica Romana, por eso se vestían así. Los puritanos, este grupo es el que llega con mucha fuerza a América, ¿no? Al Norteamérica. Vemos otra manera de expansión, llega a Inglaterra, pero acá el caso es muy diferente a Lutero y a Calvino. La iglesia anglicana no es fruto de una reforma, sino de un problema político, la cuestión del divorcio de Enrique VIII. Este era un buen católico que había recibido del Papa el título incluso del defensor de la fe por sus escritos contra Lutero, condenó a Lutero en su momento. Pero se enamoró de la dama de compañía de la corte
de su esposa, de Catalina de Aragón. Esta dama era la famosa Ana Bolena. Entonces, como Catalina de Aragón no le daba un hijo varón que pudiera sucederlo en el trono, quiso el divorcio, que el Papa no se lo dio. Obviamente que el sacramento del matrimonio no se puede anular por este caso, porque no le puede dar un hijo varón. Entonces promulga el acta de supremacía. Es un documento donde el rey desconoce la autoridad del Papa sobre la iglesia en Inglaterra. Él se proclama como el único jefe de la iglesia y por lo tanto, si es el único jefe de la iglesia, él mismo elimina o da por término a su matrimonio con Catalina. También confisca, se queda con los bienes de la iglesia católica y elimina, ¿no?, abolición del celibato. Entonces se declara a sí mismo, como hemos dicho, jefe de la Iglesia de Inglaterra y así pudo concederse todas las dispensas matrimoniales que quiso. Se casó hasta 6 veces y guillotinó a todas sus esposas, solamente se salvó una. Usurpó los bienes de la Iglesia, persiguió cruelmente a los católicos. Uno es la vida de Santo Tomás Moro, Juan Fischer, que fueron condenados a muerte. No hay una actividad sobre la vida de Santo Tomás Moro, por ejemplo, más adelante. Muere Enrique VIII y lo reemplaza Eduardo VI. Y bien, reina María Tudor, que es hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón, ¿no? Él quería un varón, pero solamente su esposa le da una mujer. Y ella sí retorna por un tiempo al catolicismo, ¿no? Y reanuda la adhesión al Papa, pero de ahí viene la hermana Isabel I, que es hija de Ana Bolena, que rompe nuevamente con la Iglesia Católica y Roma, y las diferencias entre la Iglesia Católica y la Anglicana se producen con el tiempo por las decisiones de los distintos reyes, ¿no? Pero finalmente va a vencer esta Iglesia Anglicana sobre la Católica. Entonces la Iglesia Anglicana al principio solamente cismática, fue cayendo en la herejía, tomando las ideas de Calvino y de otras sectas, y con todo ha conservado hasta el fin, actualmente, muchas formas exteriores, algunas del culto católico. Acá es un resumen más o menos de lo que pasó en Inglaterra. Enrique VIII es comulgado por separarse de Catalina de Aragón, porque no hay divorcio, el matrimonio es hasta que la muerte los separe, está el acta de supremacía, que ya habíamos mandado. Después lo reemplaza Eduardo VI, ¿no?, que sigue con el tema de la doctrina calvinista. María Tudor vuelve al catolicismo. Se da una gran persecución de María Tudor contra los protestantes, le llamaron la sanguinaria. Después viene la hermana Isabel I y retorno al anglicanismo, y la principal defensora del protestante, ¿no? Identifica esta diferencia con la Iglesia Católica. Frente a esto, frente al nacimiento de estas 3 iglesias, la Iglesia Católica se va a reunir en este concilio para dar respuesta, ¿no?, a lo que ellos dicen, ¿no? Fue 1545. Va a ser interrumpido por algunos acontecimientos, va a ser clausurado recién en 1563 y es el más importante de todos los concilios de la época. A él van a concurrir muchos teólogos, prelados, obispos. Los acuerdos van a hablar sobre el dogma y la disciplina. Sobre el dogma para fijar la verdad contra los errores de los protestantes, ¿no? Se define, por ejemplo, que la revelación, todo lo que Dios ha comunicado, no solo está en la Biblia, sino también en la tradición oral, como vimos en las respuestas que yo les puse a la doctrina de Lutero, ¿no? Que la justificación y la santificación exige, sí, de la fe, está muy bien, pero también necesita de las buenas obras. Fe y obras son importantes. Fe sin obra es una fe muerta. Se determina el bien de la naturaleza, son 7 sacramentos, no 2, y que realmente Jesucristo está presente en la Eucaristía, no como decían ellos. Y por fin se precisaron otras verdades, por ejemplo, con el tema del purgatorio, sobre el tema de las indulgencias, sobre el tema de los santos. Todo esto va a definir. Sobre la disciplina, se determinó que los obispos debían residir en su diócesis y los párrocos en su parroquia, nada de que estén viviendo en los castillos de los otros reyes o emperadores. Se prohibía la acumulación de cargos en una misma persona, ¿no? Eres obispo, no vas a ser obispo, cardenal y todo eso, ¿no?
Mantuvo el celibato para los sacerdotes, el celibato, nada de que te vas a casar. Insistió en la necesidad de predicar y enseñar el catecismo a los niños. Se estableció la creación de los seminarios para que lleguen a la iglesia sacerdotes con vocación, no porque en esa época se hacían sacerdotes, por ejemplo, el hijo mayor. Así no tenga vocación el hijo mayor. Si tu hija si el mayor era tu hija, la hacían monjas, no. Podían entrar al seminario aquellos que descubran su vocación, no porque el padre lo quiere imponer. Acá se da una renovación del clero, ¿no? Un nuevo espíritu invadió las órdenes religiosas, los trapenses, los cistercienses renovaron su vida monástica, eso de orar y trabajar, y se confirma en la doctrina de la Iglesia la autoridad del Papa, el culto a la Virgen. Bueno, este es un poco lo que se hizo en resumen, ¿no? Y se va a proveer de una formación del clero. Nuevos medios de difundir la religión católica va a ser catecismo, ¿no? En un lenguaje más resumido, más sencillo, para predicar a todos, ¿no? Nuevas órdenes religiosas, aparece la famosa Compañía de Jesús, los jesuitas, que van a ser los grandes propulsores y propagadores de esta reforma, que van a asesorar al Papa, los jesuitas, los famosos jesuitas, con San Ignacio de Loyola. Acá les resumo todas las conclusiones al que llega el Concilio de Trento. Se modifica la Inquisición y se crea el Tribunal del Santo Oficio para velar por la correcta transmisión de la fe católica. Se continúa la prohibición de casarse de los sacerdotes, 7 sacramentos. Acá lo vuelvo a recalcar, son los principales acuerdos del concilio. Concilio es la reunión del Papa con los obispos. La creación de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola. Acá les pido por favor que lean estos extractos. Miguel Servet es alguien que se enfrentó a la Iglesia Católica. Juan Calvino ya lo conoce. Entonces, acá les invito a leer y a que saquen sus conclusiones. Acá hay una tabla donde yo les pido, están en el contenido de esta ficha, si Lutero dice esto sobre la salvación, sacramentos y todo, ¿qué dijo el Concilio de Trento? ¿Qué respuesta le da Lutero? La número 2, acá hay un extracto de lo que dijo Lutero cuando era muy joven y te pongo 2 preguntas. 3. ¿Por qué se considera la doctrina de Calvino más rígida, más severa en relación, por ejemplo, a la de Enrique VIII o al de Lutero? 4. Investigue el papel que desempeñó Santo Tomás Moro en el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Acuérdense que se inició una persecución contra los católicos en la época del rey Enrique VIII. ¿Y por qué se le venera como santo en la Iglesia Católica? Te recomiendo que leas documentos, si es importante, sobre Tomás Moro. Hay una película muy buena que es Un hombre para la eternidad, del año 1968, lo puedes buscar en YouTube. Hay un discurso y escenas importantes de la vida de Tomás Moro que podría ayudarles a responder esta pregunta. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué fue perseguido por Enrique VIII, el rey de Inglaterra? Bueno, eso sería todo. Ha durado más esta diapositiva porque he resumido 2 temas, la Iglesia protestante y la Reforma Católica, porque la verdadera Reforma Católica fue el Concilio de Trento. Muchas gracias. Nos vemos para la siguiente ficha, la ficha 16.